Está con nosotros el diputado Carlos Michelangeli, diputado al Parlamento venezolano por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Anzoátegui. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, Buenos días, bienvenido a Gabriel, Primera Página. y muy buenos días a todos los amigos televidentes. Diputado, hay varios temas sobre los cuales queremos pulsar su opinión como diputado, además integrante de la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional. Ayer se publicó esta sentencia de la Sala Constitucional donde, entre otras cosas, hablan de los criterios para el abandono del cargo previsto en la Constitución. Pero llama la atención que en la sentencia, que es la sentencia número 7 de la Sala Constitucional de fecha 26 de enero y que se publicó ayer, dicen que esta directiva, nueva directiva de la Asamblea Nacional es ilegítima y todos sus actos son nulos de nulidad absoluta, ratifica la Sala Constitucional del TCJ. Su apreciación. Mira, Gabriel, lo esperábamos, sabíamos que esto iba a venir, ya se había anunciado que iba a venir, vemos que todo el tiempo la sentencia, ¿cuándo salió? Anoche. ¿Quién decidió la sentencia y quién fue el ponente? Un exdiputado del PSUV. O sea, yo creo que más irracional que el TCJ hoy en día, imposible. Ahora, diputado, pero ¿qué cree que va a pasar con este tema del desacato? Hace algunos segundos tenemos aquí a un colega suyo, parlamentario por la bancada del Gran Polo Patriótico, el diputado Domingo Santana, y él decía, bueno, tiene que haber un acto legislativo formal en plenaria para que la Asamblea Nacional salga de ese desacato, pero lo tiene que hacer la directiva anterior. Mira, esto es lamentable. Él sabe que los diputados renunciaron por ellos mismos para abrir un poco más el camino y lamentablemente el gobierno no quiso. Por eso es que es un mensaje, mire, y se lo digo al presidente Nicolás Maduro, si usted habla de diálogo, parte del diálogo que le vuelva el poder a la Asamblea Nacional, es que deje de estar atacando a la Asamblea Nacional porque es que todo gobierno necesita fiscalización, todo gobierno necesita Contraloría y lamentablemente este gobierno no lo quiere. Por eso es que, mira, el desacato, esto de no tener diputados indígenas por un año, Gabriel, eso es inconstitucional, eso no debería ser, y el TCJ, porque el TCJ no declara de una vez y el CNE llama a elecciones a los parlamentarios y hubiésemos solventado este problema. Bueno, porque lamentablemente no lo quieren solventar. Esa es una decisión. ¿Por qué cree que no lo quieren solventar? Mira, porque saben que van a perder cualquier elección que haga el PSUV de la pierna, cualquier elección que ellos llamen, en este momento la van a perder. Pero, yo le digo a los jóvenes del PSUV y a esos que no son tan jóvenes, pero que tienen futuro en el PSUV, que no son algunos cómplices, pero no culpables de este desastre que está pasando en estos 18 años, señores. Es importante que ustedes pasen a oposición, es importante que ustedes sigan construyendo un partido y su ideología, que bueno, que yo la respeto, esa ideología de un socialismo del siglo XXI, que no supimos realmente cuál es esa ideología, que mucha gente, Gabriel, votó por un cambio en Venezuela hace 18 años, por soñar con una Venezuela de progreso, con soñar de verdad en igualdades para todos, y hoy vemos que no, hoy vemos que dónde está la masificación de la educación, dónde está esa igualdad donde el venezolano trabaje, se gradúa y tenga opción de superarse cada día más. Eso no lo estamos viendo en esta Venezuela. Pero ¿cómo se le busca una solución a esto, diputado? Porque, bueno, el gobierno insiste en que la oposición debe permanecer en la mesa de diálogo. Hubo un documento que propusieron el Vaticano y los expresidentes. La Mesa de la Unidad dijo que no aceptaba ese documento y que en tal caso iba a proponer otro tipo de documento. Claro. Es decir, ¿cuál va a ser el futuro del diálogo en el país? El diálogo tiene que venir, está bien, el diálogo tiene que venir, pero ¿quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la decisión en el diálogo? El gobierno. Mira, y hay otro mensaje para el gobierno, señores. Empiezan a demostrar que ustedes quieren diálogo, empiezan a demostrar que ustedes están dispuestos a cambiar. El país se nos está yendo de la mano a todos. Cuando vemos los índices de homicidio, Gabriel, y vemos que ya tenemos miedo a estar en las calles, cuando vemos un estado en Anzoátegui que el del 2014 al 2016 subió el 70% los homicidios, donde vemos que en esta revolución de 18 años, y vemos que los homicidios en un 80% son jóvenes de 18 años a 25 años. ¿Dónde está ese hombre nuevo que el presidente Chávez y que ustedes en la revolución ofrecieron? Por eso es que el diálogo es importante, pero les toca a ustedes empezar a demostrar que realmente quieren ese diálogo y bueno, liberación de los presos políticos, plenos poderes para la Asamblea Nacional, importante el cronograma electoral. Fíjese, sobre ese punto precisamente del cronograma electoral,
Ayer hubo declaraciones de Vicente Bello diciendo que prácticamente no se podrán realizar las elecciones regionales en este primer semestre, de acuerdo a lo que ofreció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena, y el abogado constitucionalista Germán Escarrá. Él decía que la crisis económico-política no es un argumento para que se impidan la realización de elecciones en el país. Todo lo contrario, es que yo estoy convencido que unas elecciones bajan las presiones, una elección baja esa presión que hay en la calle y la gente se manifiesta democráticamente cuál es el camino que quiere. Ojo, no nada más el camino de la elección es la solución, y ahí es donde yo le hago el llamado a todos los venezolanos que cambiemos de verdad, que integremos a los gremios en los próximos gobiernos. Un mensaje al gobierno nacional: integre, llamen a las universidades, llamen a los gremios profesionales y empecemos a construir esta Venezuela que tanto soñamos, con una Venezuela de progreso que hoy en día no la tenemos. ¿Y cómo la vamos a tener si el gobierno se empeña en mantener ese camino económico que es lo que ha traído desgracia al país? Por eso es que el diálogo tiene que persistir. Pero siempre y cuando el gobierno lo quiera. Claro, pero usted dice que bueno, el diálogo tiene que persistir, pero ¿cómo persiste el diálogo, por ejemplo, cuando desde la oposición dicen no hay garantías, no hay condiciones, no aceptamos el documento, se dice que el presidente abandona el cargo? Es decir, con todos estos ingredientes, realmente, ¿cómo va la oposición al diálogo? Además, con una situación interna bastante complicada de fractura, de división, que además ha sido evidente ante todo el país, sin una postura clara de cómo enfrentar esa situación del diálogo. Gabriel, depende, porque te lo estamos diciendo. O sea, nosotros no nos vamos a sentar hasta que el gobierno nos demuestre. Así de sencillo. Por lo menos te hablo acción democrática. No nos sentamos en el diálogo hasta que el gobierno nos demuestra que realmente quieren el diálogo. Porque si vamos, ¿cómo nos vamos a sentar? ¿Qué? La culpa es de nosotros. Nosotros nos sentamos. ¿Y qué pasó con qué resultado obtuvimos? Ninguno. Entonces ahora nosotros nos sentamos en el diálogo siempre y cuando el gobierno demuestra, y hasta ahora no ha dado las muestras. Pues. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero para el regreso me gustaría su opinión, porque ayer hubo una denuncia del diputado Tomás Guanipa, el secretario general del partido Primero Justicia, integrante de la coalición Mesa de la Unidad Democrática, que dice que el objetivo del gobierno es ilegalizar en los próximos días toda la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos que la integran. Me gustaría, por favor, su consideración al respecto. Recuerden nuestro punto de contacto, @Globovisión, @Primera Página, nuestra etiqueta en Twitter, numeral Primera Página. ¿Tiene cuenta de Twitter? Sí, sea Michelangeli. Sea Michelangeli en Twitter, la cuenta del diputado Carlos Michelangeli, diputado por el Estado Anzoátegui de la Mesa de la Unidad. Ya venimos, mucho más. De vuelta con mucho más de Primera Página, 7:44 minutos de la mañana. El diputado Carlos Michelangeli, diputado del Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Anzoátegui, está con nosotros, además integrante del partido Acción Democrática. Ayer su colega parlamentario Tomás Guanipa denunció que el gobierno pretende ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, porque esto lo estamos hablando, o sea, va a haber elecciones, el gobierno realmente está cumpliendo, el gobierno realmente quiere solución a los problemas que estamos viendo los venezolanos. Entonces, ¿qué está buscando? Por atrás sale uno de los directivos del gobierno, el diputado Diosdado Cabello, donde dice que la MUD es un partido ilegal que cometió fraude. Sale otro directivo también del PSUV, donde, bueno, lamentablemente los partidos hay que legalizarlos. Vienen con el carnet de la patria, donde la gente hace y vive haciendo cola, donde la gente cuando consigue el alimento no le alcanza el dinero, cuando la gente tiene miedo a andar en la calle, pero sí los ponen a hacer otra cola más para sacar un carnet de la patria con un chantaje que el que no tiene carnet de la patria no va a obtener las bolsas del CLAP, que es una oferta engañosa porque las bolsas del CLAP, por lo menos en el caso del Estado Anzoátegui, llegan cada 2 meses y hasta cada 3 meses llega la bolsa de los CLAP, y esa es una realidad. Entonces, bueno, claro que el gobierno está haciendo todo para que los partidos no se legalicen, o ilegalizar los partidos, mejor dicho, y está haciendo todo para posponer las elecciones. ¿Y cómo van a hacer ustedes frente a esa presunción, diputado? Mira, yo creo que lo más importante, y yo lo vengo haciendo, mira, es caminar los sectores. Y yo lo he propuesto en la Asamblea Nacional, los diputados sesionar un solo día y trasladarnos a cada uno de los circuitos a trabajar, a decirle a la gente que no nada más
que este gobierno es malo, porque la gente lo sabe en las colas, la gente lo siente en la inseguridad, la gente lo siente en los malos servicios públicos, sino trasladarnos a los sectores populares y decirle a la gente que la oposición no nada más es una oferta electoral, que la oposición es una oferta de gobierno, que nosotros en la oposición trabajamos en unas soluciones a esta crisis económica, que esas soluciones son 10 propuestas económicas que yo particularmente y muchos diputados lo llevamos a los sectores populares, que la gente sienta que viene un cambio, pero que ese cambio se va a dar con respeto a la propiedad privada, un Estado de Derecho, que bueno, que esto va a generar inversión extranjera, inversión nacional. ¿Cómo cree usted, diputado Michelangeli, que la gente en todo el territorio nacional pueda realmente creer en esa alternativa de cambio programática, que no es solo una alianza electoral, etcétera, cuando en este momento, por ejemplo, la Mesa de la Unidad Democrática pasa quizás por uno de sus momentos más difíciles en cuanto a unidad se refiere? Es decir, ha sido público el enfrentamiento entre partidos por precisamente distintas visiones de cómo enfrentar esta situación. Está bien, pero es que esas visiones son claras, son normales que ocurran, porque uno va un poco más radical, otro vamos un poco menos radicales. Depende. Ahora, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer todos? Trasladarnos, hablar menos y actuar más. Estar en los sectores populares. Porque mira, es que no hacemos nada. Cuando decimos, bueno, cambiamos el gobierno ya. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con los servicios públicos que están totalmente abandonados? Aquí tiene que haber un cambio verdadero y por eso te digo que ese cambio verdadero pasa por todos nosotros. El cambio verdadero es porque las instituciones, partidos políticos sean más democráticos. Ojo, todos los partidos políticos donde el gobierno sea más democrático, donde el gobierno entienda que un gobierno necesita una oposición, que un gobierno, por ejemplo, en gobiernos pasados, si el presidente de la República tenía la mayoría o no en la Asamblea Nacional, la Comisión de Contraloría era siempre del gobierno opositor. ¿Por qué? Porque necesita una Contraloría. Todo gobierno necesita una Contraloría. Este gobierno tiene todos los poderes en sus manos. ¿Y cómo solucionamos eso? Bueno, con presión de calle pacífica, pero en la calle, diciéndole a la gente que podemos tener una mejor Venezuela y diciéndole cómo la vamos a tener. Hablando precisamente del gobierno, ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, diputado. Me gustaría, por favor, su opinión respecto de lo que se conoció ayer también, se publicó en Gaceta Oficial, el traspaso al menos de 15 de las funciones presidenciales del presidente Nicolás Maduro a la hora vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. ¿Qué opinión tiene de esto? Que el presidente es muy flojo, duerme mucho. Y entonces el presidente necesita, por primera vez, parte de la herencia que le dejó el presidente Chávez, que fue un poder omnipotente. Era uno de los presidentes con más poder en Latinoamérica, o sea, hacía de todo. El presidente era omnipotente. Bueno, por primera vez el presidente Nicolás Maduro cede estas funciones al vicepresidente Tarek El Aissami, que para mí, y es mi opinión muy personal, lo que hay es una transición ya dentro del madurismo, dentro del oficialismo. Lo que se está ya es llevando por un camino a Tarek El Aissami para que sea el sucesor de Nicolás Maduro. Tan es así que hay otra sentencia del TCJ donde se permite la doble nacionalidad, que antes no se permitía. Entonces pareciera que le están abonando el camino a Tarek El Aissami para que sea el sucesor de Nicolás Maduro. Vamos a pasar con los comentarios de la audiencia. Mi compañera Marjorie Fiaschi lista para presentar algunos de ellos. Marjorie. Así es, Gabriel, y le pedimos por favor a nuestro entrevistado que nos ayude con las respuestas más concisas posible. Hay una de las participaciones y es que le preguntan que por qué no se incluyen a los empresarios para participar en estas mesas de diálogo con el gobierno. Mira, bueno, ya es una posición de nosotros, particularmente estamos en la mejor disposición de involucrar a todos los sectores, a los sectores productivos del país, a las federaciones ganaderas, a las federaciones agropecuarias, a todos, a los gremios profesionales, tanto colegios de ingenieros como colegios de médicos. Es más, yo siempre le he dado una propuesta, tanto una propuesta de gobierno para el Estado de Anzoátegui como una propuesta al Poder Nacional, que todos los cargos que tengan que ver con los colegios, por ejemplo, un director de infraestructura, ¿por qué el colegio de ingenieros no da una terna y así involucrar a los colegios profesionales en la solución de los problemas? La otra pregunta se la hace el señor Ramón Ramos, le pregunta, ¿hasta cuándo tendremos que esperar los venezolanos para resolver la crisis que nos agobia si se obstaculizan las soluciones? ¿Qué le puede decir? Mire, trabajo en la calle. Yo lo invito a usted mismo a que se organice en su edificio, en su sector,
en su barrio, en su urbanización, a organizarnos, a decirle a la gente, y por eso es que es importante, yo hablo del futuro, por eso es que yo hablo de la esperanza, que tenemos que decirle a los venezolanos que tenemos un país rico, pero no nada más rico porque tenemos petróleo, porque tenemos muchos recursos naturales, porque tenemos mucha gente joven, que muchos se han ido, pero que yo estoy seguro que cuando venga el cambio de gobierno, muchísimos talentos volverán a Venezuela y vamos a tener esa Venezuela de progreso que todos soñamos. El señor Freddy Omar Coronel le dice: diputado, ustedes saben que el único diálogo que va a dar el gobierno son las elecciones del 2018. Reconozcan que defraudaron a todo un pueblo. Mira, yo creo que eso es injusto, que defraudamos, porque es que seguimos trabajando, seguimos buscando soluciones a los problemas, seguimos en las comunidades trabajando y yo estoy convencido de que el cambio viene. Yo estoy convencido y por eso lo digo, diálogo no nos vamos a sentar hasta que el gobierno demuestra de que ellos realmente quieren ese diálogo. Por lo tanto, no hemos defraudado a nadie, seguimos trabajando en la calle y lo que le pido a todos los venezolanos es un poco de confianza en nosotros y que entiendan que la solución a estos problemas no nada más está en los dirigentes, sino en todos los venezolanos salir pacíficamente a protestar, y como se lo estaba diciendo Gabriel, esto pasa todos los días, la gente protesta en las colas, la gente protesta en los sectores populares. Por ejemplo, el sector de Mundo Nuevo, de Pueblo Nuevo, perdón, en el municipio Espíritu, tiene 3 meses sin agua. Ahí hay una protesta permanente. En el municipio Monaga, la capital de la faja del Orinoco, Mapire, que es la capital de Monaga, protestaron ayer los pescadores por los robos permanentes que existen. Y así sucede todos los días hay protestas y eso tenemos que, bueno, que no incentivarla porque queremos la propuesta, queremos el cabo, no, pero tenemos el derecho de protestar cuando las cosas están saliendo mal. El señor Simón Pino le escribe: tengo 34 años y ya me han destruido mi vida y mis sueños por 18 años. Ya debemos tener el cambio para no morir de tristeza. ¿Qué le puede decir? Por eso, señor Ramón, es importante que ustedes sepan que Venezuela tiene muchísimo futuro. Por eso es que es importante que ustedes sepan que la Asamblea Nacional no nada más quiere ser una oferta electoral de la oposición, sino una oferta de gobierno. Y por eso hemos llevado y le llevamos al gobierno nacional propuestas como unificación cambiaria, como una propuesta petrolera, donde realmente PDVSA empiece a ser esa empresa que era antes de producción, de perforación, de comercialización y que vuelva a ser la empresa, bueno, número 5 en el mundo. Y la última participación es la que le hace el señor Tahualpa 55, diputado Michelangeli. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional para salir del desacato? De verdad no entiendo, le pregunta. Mira, nosotros tampoco lo entendemos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los diputados renunciaron por este gobierno, como es un gobierno tramposo, como es un gobierno que realmente pareciera que no quiere salir de esta crisis que está viviendo el país y se envuelve en sus tesis ideológicas que tampoco la entendemos, que yo creo que ni siquiera los socialistas del siglo XXI, que nunca explicaron cuál era este socialismo del siglo XXI, están de acuerdo. Cuando vemos exposiciones como del diputado que me antecedió, que habla que el Alto Apure lo que quiere es que le den las herramientas para ponerse a producir. Esto no está pasando en el Alto Apure, esto está pasando en toda Venezuela. Yo sueño con ver la mesa de Guanipa en plena producción de nuevo. ¿Qué se hizo en la mesa de Guanipa? Se expropiaron 33.000 hectáreas. ¿Y quién la expropió? El gobierno nacional. A personas, bueno, 60 personas que tenían su fondo en desarrollo. ¿Y qué pasó ahí? 6.000 millones de dólares invertidos. ¿Y a quién se le invirtió? A Odebrecht, otro hecho de corrupción más donde Venezuela no ha dado muestra de que, bueno, de castigo a estos delincuentes. Bueno, y ahí está perdido un sueño donde se habló que iban a haber leche de soya para nuestros hijos, donde iban a haber alimentos en base de soya para nuestros hijos, donde iba a haber alimentos de soya para animales, alimentos concentrados, y hoy totalmente abandonado. Diputado, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero rápidamente le pregunto para despedirnos. ¿Ya definieron el mecanismo en el cual van a escoger los candidatos a las gobernaciones cuando se realicen esas elecciones? Yo creo que, bueno, esto está claro, era por primaria, creo que es importante, por eso te digo, la democratización en cada una de las instituciones partidistas, la democratización en la mesa de la unidad. En este momento tiene que prevalecer la unidad, y cuando habla de la unidad, y lo digo todo el tiempo, no la unidad
nada más de la oposición, no, la unidad de los venezolanos, llevarle este mensaje a todos los venezolanos que tenemos que trabajar juntos para buscar la solución. ¿Va a ser usted precandidato a la gobernación? Mira, pusimos el nombre a la gobernación del estado de Anzoátegui y estamos visitando, pero lo he dicho en todas mis asambleas. Soy militante de Acción Democrática, pero lo digo en todas las asambleas. Mi partido se llama Venezuela en este momento y el objetivo es salir de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El diputado Carlos Michelangeli, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Anzoátegui. 7:56 minutos de la mañana. Vamos a hacer un alto.